En Orgullosamente Bárbaros hemos estado hablando de la historia antes de la historia. Y vamos a hablar hoy de una región muy peculiar, única en el país y no es que en el mundo, de la región de los Gualahuises, tribu muy brava que encontrara Martín de Zavala a su llegada a este reino de León. Pero para hablar de los Gualahuises, qué mejor que hablar con el cronista de esta ciudad, que es el licenciado Napoleón Nevares Pequeño. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Sabemos que ha escrito usted muchos libros, sobre todo el perfil de este pueblo, y nos interesa saber qué había antes de la historia en esta región única de este municipio singular con sus características, que es Gualahuises. Gualahuises. Bueno, yo creo que es importante destacar que el municipio de Gualahuises, Nuevo León, tiene sus primeros asentamientos en el año de 1646. Es don Martín de Zavala el que lleva a cabo la fundación de este pueblo. En esta región habitaban tribus como los Cadimas, los Tlaxcaltecas, los Gualahuises. Esta tribu, los Gualahuises, era una tribu sanguinaria, pero según la historia, un pueblo muy trabajador. Cultivaban melón, sandía, calabaza, maíz, eran muy buenos agricultores, pero este pueblo logra predominar sobre las otras tribus, y en testimonio o en reconocimiento a ese hecho, don Martín de Zavala, al llevar a cabo la fundación del pueblo, en un lugar denominado Potrerillos, muy cercano a la cabecera municipal, la denomina como misión de San Cristóbal de los Gualahuises. Don Martín de Zavala, cuarto gobernador del Reino de Nuevo León, funda los Gualahuises. Los Gualahuises. Con el nombre de San Cristóbal. ¿Por qué esa mezcla de San Cristóbal y Gualahuises? Sí, los franciscanos llevaron a este pueblo en el año de aproximadamente en el siglo 1646, llevaron una imagen de madera de una sola pieza, y esta imagen de San Cristóbal es la que posteriormente viene a ser el santo patrono del pueblo. Y en nuestro municipio adquiere el nombre de Gualahuises por la tribu que habitaba la región, y San Cristóbal por el santo patrono o la imagen de San Cristóbal que llevaron los franciscanos. Por eso nuestro pueblo originalmente era misión de San Cristóbal de los Gualahuises, posteriormente Villa de San Cristóbal de los Gualahuises, y hoy se le conoce únicamente como Gualahuises. Pero tiene una singularidad este lugar, ¿verdad? Que es el único municipio dentro de otro municipio. ¿Cómo está? Sí, así es, licenciada. El Gualahuises tiene los primeros asentamientos en 1646 y Linares aproximadamente en el año de 1712, pero en el mismo territorio. Es decir, en esta región, en la misma región, en el mismo territorio se llevan a cabo los asentamientos de dos pueblos. Gualahuises en 1646, Linares en 1712. Pero con el pasar de los años, inexplicablemente, Gualahuises queda rodeado totalmente por el municipio de Linares, a tal grado que Linares es el único municipio que limita, o que Gualahuises tiene como vecino. Es más, nosotros en alguna obra, en Leyendas, Tradiciones y Costumbres, y también en el nuevo libro Cancionero Religioso, que recién editado, lo bautizamos como el Vaticano de Nuevo León, ¿verdad? Por la característica geográfica que tiene, y que lo hace ser, pues, creo yo, que único en toda la República Mexicana. Y este municipio de Gualahuises, ¿qué cantidad de habitantes tiene? ¿Es muy pequeñito, sí, casi tanto como el Vaticano, o dentro de la dimensión de los demás municipios de Nuevo León, o no es tan pequeño? Sí es pequeño. El más pequeño es Abasolo, posteriormente San Nicolás, y así nos vamos. Gualahuises sí es un municipio muy pequeño, tiene aproximadamente 116 kilómetros cuadrados de territorio. Es un municipio pequeño, es un pueblo de agricultores hasta los años 60, posteriormente de un pueblo agrícola y ganadero,
como lo dijimos en un principio, por su tradición del pueblo que lo fundó. Posteriormente se convierten en artesanos. Actualmente es un pueblo, es una tierra de artesanos, con 6.700 habitantes aproximadamente. Es bastante pequeño, realmente se conocen Sí. entre todos, pero yo conozco a mucha gente de Gualahuises que ama su lugar de origen a pesar de pues, esas características, ¿no? De ser muy pequeñito, que estar enclavado dentro de un municipio, pero hacen grandes fiestas, tienen muchas tradiciones, leyendas. ¿Cómo es posible que un pueblo tan pequeñito de 116 kilómetros, 1.000 kilómetros cuadrados, tenga tantas tradiciones? Sí. Platíquenos de ellas. Sí, son 116 kilómetros cuadrados. Este municipio tiene tradiciones muy hermosas y que las han venido conservando a través del tiempo. Una que es el Via Crucis. Durante toda la Semana Mayor, durante toda la Semana Santa, hay una representación de este momento histórico de carácter religioso, y donde participa todo el pueblo. Se convierten en verdaderos actores, son actos solemnes, el pueblo vive su papel y hacen la representación de la pasión y muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Durante aproximadamente nos visitan más de 5.000 personas de diferentes partes de la República y el extranjero, porque ya esto ya ha trascendido a diferentes partes del país. ¿Y qué otras tradiciones, aparte de esta hermosísima del Via Crucis, que también tiene canciones especiales, ¿verdad? Ritos, canciones muy antiguas, que usted también ha recopilado a través de un libro que tiene, ¿verdad? Sí. Nuestro municipio todavía es uno de los pocos en la República Mexicana que conserva por ejemplo, durante la Semana Santa, el día posterior a lo que le llamamos la velación de nuestro Señor Jesucristo, se cantan durante toda la noche, le cantan alabanzas. Pero esta tradición también la encontramos en los velorios de los lugares apartados de la cabecera municipal. Todavía las personas al morir pues son velados en sus hogares, y durante todo el día y toda la noche les cantan alabanzas. Entonces esto nosotros pues esta tradición, para que no se pierda, tuvimos con el apoyo de la universidad, en particular del Centro de Investigaciones Históricas que dirige el profesor Celso Garza Guajardo, editar una obra que contiene una clasificación muy hermosa de los cantos religiosos que en Gualahuises todavía encontramos, y algunos otros que estaban perdidos y que pertenecen al siglo pasado. Entonces hay una clasificación de cantos para los santos, para nuestro Señor Jesucristo y los santos. Cantos los muertos. Para los muertos, para las velaciones, cantos de despedida. Al Niño Dios. Cantos al Niño Dios. A la Virgen. Cantos a la Virgen, y cantos, como dijo usted hace un momento, para la Semana Santa. Entonces es una tradición en mi pueblo. Creo yo que si vamos a Marín, o a Higueras, o a otro municipio, esto no lo vamos a encontrar. Entonces cada pueblo tiene tradiciones que los hacen ser, que los hacen ser diferentes, y que es muy hermoso que estas cosas no se pierdan, y por eso lo rescatamos en esta obra. Las tradiciones que usted ha rescatado a través de sus obras, leyendas, costumbres y todo esto, se continúan repitiendo afortunadamente, a pesar de ser un municipio muy pequeño. Pero también, ¿qué nos puede decir de los grandes hombres que también han nacido y han salido y han participado en la historia de Nuevo León desde Gualahuises? Sí, bueno, Gualahuises tiene personajes muy importantes, personajes que han destacado nacional e internacionalmente. Por ejemplo, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, un médico con un reconocimiento, ¿verdad? Y que nuestro pueblo en vida ¿verdad? lo homenajeó y lo quiso, ¿verdad? De hecho, una calle de nuestro pueblo, una de las calles principales, lleva su nombre. Aquí en Monterrey también. En la capital, y en
y en otras partes del país y del extranjero. ¿El mérito del doctor Aguirre Pequeño? Sí, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño es él aporta un medicamento que pues ayuda a curar el mal del pinto. Es una aportación muy importante a la ciencia. En Gualahuises nace y vive el profesor don Germán Almaraz Villalobos. El profesor Germán Almaraz es uno de los geógrafos más importantes de la República Mexicana. El profesor Germán Almaraz, allá por los años 20, nos aporta un mapa que es el primer mapa de carácter académico para las escuelas primarias y para escuelas primarias, que era lo que la secundaria nace posteriormente. También nos aporta el profesor Germán Almaraz el primer libro de geografía, que fue de texto, un libro bastante interesante. Dentro de los personajes ilustres de nuestro pueblo, yo creo que es importante destacar a quienes han formado o formaron las generaciones actuales. Digo, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos y a nuestros padres. Yo me refiero en primer término a la profesora Eugenita González, muy querida en este lugar, que es la primer maestra titulada en el pueblo, y la profesora Remigia Pedraza Cárdenas. Estas dos maestras son las precursoras de la educación pública de nuestro municipio. Muy interesante, que ha sido sobre todo Así mujeres y con esa vocación humanista. Un espíritu de servicio. Definitivamente, que se da en Gualahuises. Bueno. Pero qué cosas raras que se conservan todavía en Gualahuises existen. Sí, como no. Fíjese, yo en una de las obras que se llama Leyendas, Tradiciones y Costumbres de nuestro pueblo. Que usted ha escrito. Así es. En esta obra yo doy a conocer algunas tradiciones y una de las que más me gustaron, o de la que más me gustó, fue la de los noviazgos. Cómo era en nuestro pueblo, cómo esta tradición tan hermosa que es la petición de mano cuando los hijos van a contraer matrimonio, cómo los padres del novio buscan en el pueblo a gente respetable, gente que tenía una imagen muy hermosa en la comunidad. Les llamaban portadores, licenciada. Portadores son 2 o 3 del municipio, y van y solicitan la mano de la novia. Y los padres de la novia reciben a aquellos portadores, los atienden amablemente. Después de platicar un buen rato, pues les dan un plazo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuando la novia es dada a los portadores, desde ese momento el novio se hace cargo de los gastos de la novia. Es una cosa muy hermosa. ¿La empieza a mantener ya? Prácticamente así, sí. Podría ser una dote. Sí, una dote. Esto viene a formalizar ya lo que es el matrimonio, y esta petición de mano todavía se conserva en nuestro pueblo. Se ve que en las grandes ciudades esto se ha perdido totalmente. Es una tradición muy hermosa que ojalá que la rescatemos en otros pueblos, que creo yo que también se llevaba ¿Esa tradición desde qué siglo datará? Nosotros la encontramos en el siglo pasado, pero claro que debe de ser de muchos años atrás. Pues ahora hay portadores para pedir la mano de la novia. De la novia. No siempre la dan, eso es muy importante. Y entonces el portador es una encomienda, una labor sumamente respetable. Y se les daba un plazo, ¿verdad? A los contrayentes. 1 mes volvía aquella comisión de portadores, y ya se daba la mano de la novia para ya preparar posteriormente este matrimonio. Cabe destacar que las bodas en nuestros pueblos única y exclusivamente se llevan a cabo los domingos, ¿verdad? Y normalmente en la mañana, porque por la noche los novios acudían por la noche a una fiesta que realizaban en la casa paterna o la casa materna. Cuando los padres de la novia o los padres del novio era el último que se casaba, cuando era el último en la familia, se llevaba a cabo una tradición muy hermosa, y se lleva todavía en algunos lugares apartados, que es quebrar las cazuelas. ¿Qué significa esto? Que en este matrimonio ya no va a haber, allí no, ¿cuál divorcio, cuál separación? Ahí en ese matrimonio ya casaron a todos los hijos, por lo tanto se quebraron las cazuelas. Al son del baile del caballo. El familiar más cercano o
o el padre o el hijo, algún familiar de los contrayentes de la novia o del novio, de donde ya no va a haber a quién casar, quiebra las cazuelas. Es una tradición muy hermosa. Esto significa que en ese hogar ya terminaron, ya cumplieron como padres, ya casaron a todos los hijos. Esta tradición también se ha ido perdiendo un poco y la rescatamos en este libro. Y hay muchas más, pero eso es muy, muy bonito. Bueno, y si algo han aportado a Nuevo León y a Gualahuises, han sido también estos libros por el licenciado Napoleón Nevares Pequeño, que ha recopilado obras, canciones, tradiciones, leyendas de este pueblo tan especial que está ubicado en este lugar dentro de otro municipio. Un municipio dentro de otro municipio, lo que le ha valido el título de El Vaticano de Nuevo León.